Es abogado, economista y administrador de empresas. Es funcionario de la FIP Arca de carrera hace mucho tiempo. Es autor, también es periodista, tiene un programa de radio y otro de televisión. Y además somos coautores de algunos panfletos universitarios, además de compañero de cátedra, y de un libro junto con el doctor Conesa. Luis es parte de un perfil económico neo-keynesiano y desarrollista, industrialista como todos nosotros. ¿Dónde estamos? ¿O dónde nosotros consideramos desde la cátedra que estamos? Nosotros situamos que desde el principio de la década del 70 hasta la actualidad nos encontramos sumidos en un modelo rentístico financiero. En un momento dado, el doctor Conesa, en Que pasa en la economía argentina y libros anteriores, llamaba a este modelo de crecimiento inducido o dinamizado por deuda, o un modelo liderado por deuda. Más adelante el doctor llamó a este modelo economía de casino, ¿no es cierto? Y bueno, yo en lo personal a este modelo lo llamo modelo de concentración de renta financiera, fuga y endeudamiento. Y esquemáticamente este modelo comienza en la década del 70, algunos pueden decir, bueno, comienza en 1962 con el shock de Pinedo, cuando fue por tercera vez ministro de Economía. Hay quienes dicen que, bueno, el otro día estaba hablando en el programa Panorama Económico que tengo en TV1 con el doctor Bacareza, comienza en el 56. Yo generalmente lo sitúo epicentro en la década del 70, donde también el mundo se comienza a ver desde un punto de vista financiero. Ahí tenemos la crisis del petróleo, la derivación de los petrodólares a los bancos europeos, el fenómeno del endeudamiento. Por lo tanto, exactamente, yo por ahí entonces yo lo sitúo década del 70, ¿no es cierto? Y este modelo es circular, está en este cuadrito que, bueno, se los muestro simplemente para que lo vean. Esto es la economía argentina de los últimos 60, 70 años. Este modelo consiste en un ajuste. Se genera un ajuste como elemento esencial, un ajuste consistente en una contención del gasto público, baja del gasto público, un shock de recaudación, puede ser impuestos, una devaluación compensada por retenciones, un sinceramiento tarifario, y ese modelo permite generar un superávit que en realidad es transitorio porque se va corroyendo por la inflación y el retraso cambiario. El modelo es esencialmente rentístico, va a los bancos como epicentro del modelo de acumulación, donde yo tengo un sistema de tipo de cambio que controlo fijo o anclo, que oficia de seguro de cambio, genera que buena parte de los recursos de las familias y empresas vayan al sector financiero, acumulen en forma de renta financiera en pesos, también coadyuve al ingreso de capitales foráneos desde el exterior, empresas o grandes inversores especulativos de corto plazo que aprovechan esa renta y esa acumulación de renta financiera en pesos con un seguro de cambio en dólares, para después hacer el camino inverso. Por lo tanto, en un primer momento, estos modelos gozan de gran aceptación porque lo que se observa en la economía es un brutal retraso cambiario, el abaratamiento de bienes y servicios que vienen del exterior, turismo en el exterior, consumo conspicuo al exterior, y también mecanismo de fuga, porque cuando la economía comienza a endeudarse a caballo de este tipo de modelos, el acreedor comienza a darnos señales de la falta de solvencia para cumplir los compromisos que hemos asumido. Y el acreedor del exterior lo hace de dos maneras. En primer lugar, aumenta nuestras primas de riesgos, que son los basic points o los puntos básicos que hay que agregar cuando nosotros tenemos que pagar intereses o servicios de deuda flotante, ¿no es cierto? Y en un último momento se genera una verdadera restricción del crédito, no baja la persiana. Ese es el momento final. Mientras tanto, interín, los agentes económicos se van dando cuenta de esta saturación de crédito, de este retraso cambiario, y cambia los portafolios, ¿no es cierto? Se comienza a dolarizar, lo que en realidad es una fuga. Para nosotros, fuga es la mera formación de activos en divisas del sector público no financiero. Es lo que el Banco Central llama formación de activos externos del sector público, del sector privado no financiero. Es eso, es comprar los dólares, guardarlos en el colchón, comprar los dólares o fugarlos, ¿no es cierto? A condominios en el exterior, bonos soberanos, etc. O sea, se genera
un acto grave en la economía que Keynes ya lo señalaba, que es el atesoramiento. Yo no solamente puedo comprar los dólares y guardarlos en el colchón, lo cual genera un fenómeno de atesoramiento, como si a un cuerpo le saca la sangre y la economía termina languideciendo. También ese fenómeno se da a través de la compra de divisas y fugarla al exterior, porque esas divisas ya no están más en el país. Ahora, ese modelo de acumulación lleva a este retraso cambiario, y este retraso cambiario genera un grave problema, que nuestra economía pierde competitividad, sobre todo pierde competitividad respecto de los productos con valor agregado industrial que nuestro país produce, ya sea metalmecánica o agroindustria. Por lo tanto, estos fenómenos de retrasos cambiarios crónicos y permanentes a lo largo de la historia económica del país, en estos últimos 60 años, ha generado un proceso de desindustrialización, de desestructuración del empleo local. La empresa quiebra, se dedica a importar, se dedica a los servicios o se deslocaliza a otra economía. Por ejemplo, Brasil, ¿no es cierto? Eso genera el retraso cambiario, un proceso de desindustrialización, mano de obra liberada que se precariza o termina empobreciendo al país. Y este modelo, como acumula renta financiera y después fuga, se endeuda y finalmente busca un permanente endeudamiento. ¿Endeudamiento para qué? Para financiar los procesos de fuga. Por eso este modelo nosotros lo llamamos modelo de concentración de renta financiera bancaria en pesos. Paso seguido, tomo las ganancias en pesos, las paso a dólares y me fugo. Como el país no tiene dólares, dado el proceso de fuga o dado ese efecto multiplicador en pesos que no tiene su correlato en dólares, la economía lo tiene que financiar o a través de la compra de esos dólares, a través de la balanza comercial o una cuenta corriente positiva de la balanza de pago que nuestro país no puede tener, porque el retraso cambiario implica un aletargamiento de las exportaciones, un incremento de las importaciones y una balanza comercial que por ahí es negativa o por ahí es positiva, pero lo positiva que es la balanza comercial no alcanza más que compensar los pagos de servicios por rentas netas por factores del exterior o transferencias unilaterales. Entonces genera permanentemente una cuenta corriente negativa que no la podemos financiar con la balanza comercial, sino que la tenemos que financiar, como decimos los economistas, bajo la línea con colocación de deuda, tanto privada como estatal. A fortiori, lo que tenemos procesos de endeudamiento privado es el fenómeno de que no solamente el Estado Nacional termina convalidando la deuda externa generada por el mismo Estado o en el consolidado también por los gobiernos provinciales, sino que también que muchas veces termina estatizando deuda externa privada, como ocurre con este gobierno con el BOSPREAL, que no lo dicen, pero en realidad es un default selectivo y es la estatización de la deuda externa privada provocada por los importadores o por las empresas transnacionales que no pueden remitir al exterior dividendos o royalties. O sea que el BOSPREAL nosotros lo tenemos que pensar como un default selectivo y una estatización de la deuda externa privada. 30.000 millones. Exacto. Los importadores hay una deuda de 57.000 millones de dólares, que 57 o más, que no solamente la provocó este gobierno, sino que venía de la administración de Alberto Fernández, ministro de Economía Alberto Mas. Entonces, este retraso cambiario nos lleva a una bonanza pasajera en donde la gente se divierte en Disneylandia o en Eurodisney con consumo conspicuo de cosas, el DM2, el televisor color en Uruguayana, la compra de sábanas o irse a curar por curanderos famosos de la década del 80, el famoso señor Garrincha, o actualmente tenemos la gran profusión de gente que va a Chile a comprar celulares o se va al exterior. Es lo que vamos a tener próximamente cuando venga julio o cuando venga el fin de año, cuando la gente quiera irse al exterior a tarjetear y a endeudarse para consumir en el exterior. Posteriormente viene el tema de el retraso cambiario y el momento en que la economía va mostrando que este tipo de economía hecho mella, entonces comienza a encarecerse el crédito, comienza a restringirse el crédito, la gente comienza a dolarizarse, comienzan los procesos de fuga que hemos dicho, y finalmente lo que tenemos es que este modelo termina con fuga, endeudamiento y con crisis de balanza de pago. Es decir, la crisis de balanza de pago, los economistas consideramos que es la crisis de balanza de pago cuando ya la economía no tiene los dólares suficientes para financiar el proceso de pasar de pesos a dólares. Y muchas veces esta crisis de balanza de pago viene con un default.
como ocurre en el año 2001 y como casi ocurre al final de la gestión Massa o con Milei cuando pide el famoso segundo salvataje, ¿no es cierto? Y obviamente la crisis de balanza de pago con el default soberano nos lleva a un nuevo proceso de ajuste. Un ajuste para volver a financiarizar la economía, volver a concentrar renta financiera en pesos para después fugarnos y endeudarnos. Entonces, como resultado de este modelo, por eso digo, esto es un rápido esquema de la historia económica. Los nombres propios pónganlos ustedes. Esto, presidente Jorge Rafael Videla de facto, la tablita financiera de Martínez de Oz, estamos en una neotablita actualmente, 1978-1981, 10 años de convertibilidad del austral peso, 1991-2001, el periodo macrista, y obviamente actualmente estamos en ese modelo. Un modelo que se endeuda para financiar fuga. Un modelo que se endeuda para salir falsamente de un cepo que no está. Que sigue existiendo, dicho sea de paso. Por lo tanto, los resultados de este modelo de concentración de renta financiera, fuga y endeudamiento son, en primer lugar, desindustrialización. La economía va rumbo a un típico modelo ricardiano de ventaja comparativa, primario exportador o minero primario extractivo, con un centro financiero en Buenos Aires y cierto sector de turismo ABC1. Nos parecemos mucho a un país hermano, chico, que en donde tiene una planicie agroganadera, un centro financiero y un lugar de turismo ABC1 que buena parte está constituido por capitales criollos, ¿no es cierto? Es más o menos eso. Y obviamente estos modelos primario extractivos o de la pampa húmeda tradicional no genera valor agregado. Exportar harina de soja, exportar harina de trigo, exportar aceite de girasol, exportar aceite de soja no genera valor agregado. Por lo tanto, si no generamos o no retornamos a un modelo de valor agregado industrial integrativo de la economía, evidentemente vamos a tener una economía que no puede ser sustentable con 47 millones de habitantes. Estos modelos financieros primarios extractivos, en algunos casos con una guarida fiscal, podemos suponer que puede ocurrir así, por ejemplo el caso de Irlanda, ¿no? Funcionan muy bien con países chicos. Un país así, financiero, primario exportador rentístico, ya sea de productos alimenticios o mineros, funcionan bien en países chicos. Funciona bien en Singapur, funciona bien en Andorra, funciona bien en San Marino, funciona bien en Panamá, donde hay un canal y una guardia fiscal, funcionan bien en Irlanda, porque son países de geografía chica, con recursos holgados frente a una población, y ellos sí pueden sobrevivir. Pero nosotros no, porque somos 46 millones de habitantes, 47. Estos modelos no funcionan acá. Por lo tanto, nosotros tenemos el típico problema que los economistas llamamos la maldición de las rentas medias. Un país cuando crece llega un momento, esto es un hecho estilizado que se ve en economía, que llega a la renta media. Y cuando llega a la renta media genera una especie de estancamiento, de steady state, a lo cual hay que hacerlo redespegar. Y nosotros también tenemos un problema de renta media, de la maldición de renta media. Y también tenemos la maldición de las rentas fáciles. En un momento era la zona núcleo de la llanura pampeana. Y ahora tenemos la maldición de la renta fácil a través del cobre, el litio, vaca muerta, ¿no es cierto? Que es muy fácil caer en esa tentación, con lo cual terminamos con economías de enclave, monoproductivas, monoextractivas, y terminamos siendo la Arabia Saudita de América del Sur, ¿no es cierto? O Venezuela, que tiene que importar hasta papel higiénico por la renta petrolera, la maldición de las rentas, ¿no es cierto? Entonces el modelo termina con el retraso cambiario, con desindustrialización, desempleo estructural, porque la mano de obra termina generando un desempleo crónico, producto de que el modelo es al mejor estilo ricardiano, sin valor agregado, y expansión del sector servicios, porque cuando yo retraso el tipo de cambio, destruye el sector transable de manufacturas industriales, que vis a vis también lo puede producir un país extranjero. Entonces, cuando yo tengo el retraso cambiario, la única manera que tiene de producir el sector que antes producía es ponerse a importar
o generar una economía de servicios. Las economías de servicios no compiten con el mundo, son los típicos bienes no transables, compiten con los locales, y hasta por ahí nomás es el famoso ejemplo de la peluquería que nosotros hablamos en los cursos de economía. Yo no me voy a ir a cortar el pelo en Calcuta porque el peluquero es más barato, porque los costos de arbitraje son altísimos, entonces me voy a dedicar a cortarme el pelo acá. Tampoco me voy a ir a Ranelagh a cortarme el pelo porque el peluquero de Ranelagh me sale caro para ir allá, costos de oportunidad y un montón de cosas más. O sea, termina generando una economía de servicios precaria, de baja productividad y bajos salarios, lo cual requiere que la economía de servicios sea ofrecida cuando se demanda. Una economía de bienes transables produce para stock, o sea, yo puedo moderar las fluctuaciones económicas trabajando para stock. Entonces, tengo una mala, entonces produzco para stock y genero una relación estable y sustentable con la mano de obra, que es calificada, dicho sea de paso. En cambio, los servicios, como este restaurante, se ofrecen mientras se demanden. Si yo no demando, el restaurante tiene que cerrar, porque los servicios no se toquean. Por lo tanto, las relaciones laborales que se crean en una economía de servicios es una relación laboral altamente precaria que requiere flexibilidad laboral, porque yo voy a necesitar al trabajador en tanto y en cuanto yo tenga una demanda. Si no, lo tengo que echar, si no, lo tengo que flexibilizar. Y ahí nacen los llamados contratos basura, ¿no es cierto? Pasantía, a contrato a término, por temporada, tiempo fijo. Ahora el decreto 70 del 23 agregó el ayudante del trabajador, algo que es siniestro, ¿no es cierto? Y claro, el alargamiento del periodo a prueba, con lo cual yo encubiertamente tengo una flexibilidad laboral de hecho. Por lo tanto, la desindustrialización, el desempleo estructural y una expansión de la economía de servicios coadyuvan a una economía que tiende a generar precarizaciones laborales crónicas y una legislación que tiende a generar ese trabajo flexible, ¿no es cierto? Flexibilidad interna o flexibilidad para echar o contratar. O sea, la eliminación de la indemnización por despido. O contratos de trabajos cortos que no me agraven la salida del trabajador. De hecho, muchos son abogados acá y verán en los juicios laborales, en los juzgados laborales, que buena parte de lo que se están discutiendo en los juicios son indemnizaciones pequeñas. No estamos hablando de trabajadores que hacen 10 años que están en una empresa, 5 años, 3 años, 4 años. Más allá del cambio, el cambio generacional, que también es bastante cortoplacista, pero sobre todo de la llamada generación de cristal, ¿no es cierto? Los que nacieron al principio de este siglo. El otro aspecto que también deja como consecuencia este modelo es el endeudamiento. El endeudamiento de deuda perpetua, que hace que nuestro país viva en un estado de permanente deuda y de crecimiento de la misma. Lo cual hace que nuestros ciudadanos se conviertan en crónicos pagadores indirectos de la deuda, ya sea pagando esa deuda con impuestos o roleando esa deuda, pasándole la carga de la deuda a las futuras generaciones bajo una forma de un albedrío acotado, una menor libertad, una menor calidad de vida. Y por el otro lado, un problema de pérdida de soberanía. Cuando nuestro país se endeuda, está sujeto a condiciones que se dan alrededor del endeudamiento. Tengo un amigo, Héctor Juliano, que me decía, nuestro país, gracias a Dios, no se ha secesionado, pero está al borde de la secesión. De hecho, hemos tenido presidentes de la República que en su momento amenazaron con secesionar el país. Después fueron presidentes de la Nación. Yo recuerdo 4, es decir, Néstor Kirchner quiso secesionar, o dijo que iba a secesionar Santa Cruz, Duhalde, el de la Rioja, y también últimamente Cornejo. También, o sea, sí, señor. El Mendoexit, que llegó a ser publicado hasta en The Economist. Entonces, hubo gente gobernadores de provincias que amenazaron con la secesión. El Mendoexit, ¿no es cierto? Néstor Kirchner, Duhalde, y hay otro gobernador también. Rodríguez Sá, en Santa Cruz. Pero mi amigo Héctor Juliano me dice, esto no ha llegado aún o no se ha perpetrado en la realidad, porque en realidad lo que se decía en la mesa hace unos minutos atrás también colabora en eso. Tenemos una clase dirigencial tan baja en calidad
que no hace falta secesionar al país porque conceden todo graciosamente, ¿no es cierto? Compiten entre ellos a ver quién gana la elección para conceder más, ¿no es cierto? Y entonces ahí tenemos la pérdida de soberanía en, por ejemplo, ley de bases, RIGI, en donde a grandes empresas que ingresan con 200 millones de dólares, la básica o la superior por 1.000 millones de dólares, se le da un bill de indemnidad en donde, por ejemplo, pagan impuesto a la ganancia por una alícuota general del 20%. Tienen la libertad de importar o exportar sin ninguna traba aduanera y tienen libertad de fugar capitales a través de un régimen cambiario. Cuando cada uno de nosotros podría llegar a pagar impuestos por el 35%, estas empresas por 30 años tienen el 30%, tienen el 20% de pago de impuestos a las ganancias, lo cual también genera un serio agravio a la soberanía de los estados provinciales, porque esta ley de base no le importa si las empresas adhieren o no, es ultraactiva, no solamente se lleva por delante el derecho provincial, sino que también la misma ley le habilita y apoya al empresario que venga a invertir bajo esas condiciones a litigar contra el país ante el CIADI. O sea, nos están tratando como un enclave africano de productor de minerales. Claro, los países africanos tienen un bajo nivel institucional, golpe de Estado tras golpe de Estado. Entonces, el empresario dijo, bueno, te llevo al CIADI para que me reconozca derechos. Acá nos están tratando como la República Centroafricana, en donde viene un golpe de Estado y en donde directamente el Estado alienta al empresario extranjero a litigar contra nosotros en el CIADI. De hecho, hay un interesante trabajo del doctor Zunino sobre la inconstitucionalidad de estos tratados. Y obviamente esta pérdida de soberanía llevan necesariamente a la concentración de riqueza y finalmente a una pobreza y miseria estructural, en donde inicialmente esto nace con un asistencialismo a los compatriotas que han perdido el empleo de manera crónica. En segundo lugar, lleva a un clientelismo político en un toma y daca, en donde esa gran masa de gente que ha quedado marginada del trabajo termina siendo la base electoral para votar y reproducir este siniestro sistema, ¿no es cierto? Por lo tanto, este sistema es perverso, genera concentración de riqueza, desindustrialización, primarización de la economía, un gran ejército industrial de reserva, como decían los marxistas, que no es ejército, porque ni siquiera tienen una especie de conciencia de clase en sí. Creamos una gran masa de compatriotas lúmpenes que con la asistencia y el clientelismo electoral terminan votando y legitimando este sistema, generando un refuerzo a este lamentable sistema degenerado, demoplutocrático, que en definitiva es el que nos gobierna. En definitiva es lo que tenemos desde la década del 70 hasta ahora. El presidente Milei, cuando inicia su gestión el 10 de diciembre de 2023, no está ajeno a este modelo. Es decir, lo que hace en la tarde del 12 de diciembre de 2023 es lanzar 10 medidas económicas que no forman parte de un plan, sino que forman un plan de negocios financieros. En primer lugar, se mandó una brutal devaluación del 118% que causaría la envidia del ingeniero Celestino Rodríguez. En segundo lugar, generó un incremento de impuestos, o sea, generó un mayor impuesto país para determinados sectores. Y principalmente uno de los problemas de este gobierno es que directamente suspendió pautas, cuando hablo de suspensión es una medida transitoria que el mismo gobierno reconoce, suspendió el tema de las pautas de información pública, pero sobre todo, y esto es lo más grave, directamente elimina la obra pública, ¿no es cierto? Que eso genera un fuerte efecto multiplicador negativo en toda la economía local. Eso sumió y sume a la economía nuestra en una brutal recesión, ¿no es cierto? Por otro lado, esta fuerte devaluación se tradujo en un retraso cambiario dinámico. Los primeros 6 meses la economía, podríamos decir, anduvo bien, pero a partir del sexto mes el retraso cambiario hubo. ¿Por qué? Porque buena parte de esta devaluación se fue a precios. El mes de diciembre fue del 25%. De los 31 días que tiene diciembre, Milei
gobernó de 20, ¿no es cierto? Por lo tanto, buena parte de la devaluación del 25% del precio, del aumento del precio del 25% fue producto de la devaluación, que fue muy dura enero y febrero. Después, como dicen ellos, en realidad la inflación no se eliminó, sino que cayó. Una cosa es decir que hemos eliminado la inflación y otra cosa muy distinta es decir hemos bajado la tasa de crecimiento de la inflación. Que son dos cosas distintas, porque la inflación la seguimos teniendo. Entonces, ese retraso cambiario y un engañoso esquema de superávit fiscal que no es tal. Porque el superávit fiscal es un superávit, como decimos los contadores, base caja financiero o cash. Porque en realidad lo que hay que fijarse es el problema del devengado. Claro. Si yo devengo y no pago, incremento la deuda. Entonces tranquilamente, usted en su casa cobra el sueldo, no le paga a nadie y dice, mira qué superávit fiscal que tengo, financiero, de caja. Pero usted me debe la luz, el gas, le van a cortar todo, le van a embargar las expensas, va a tener un juicio ejecutivo y, pues muy risueño, usted va a extrañar que cuando decía yo tengo superávit financiero de caja. Eso es lo que está pasando en la realidad. Mientras tanto, buena parte de los intereses impagos terminan incrementando la deuda. Este esquema de retraso cambiario tenía que hacer eclosión en algún momento y efectivamente lo hizo. El gobierno estuvo a días de un helicóptero. Así como en su momento el señor Larroque dijo que si no hubiera sido por el nombramiento de Massa durante la época de la administración de Alberto Fernández, estaban a una semana del helicóptero, este gobierno también estuvo a poco del helicóptero. Y en consecuencia, el viernes, cuando cerraron los mercados cambiarios, el viernes 9 de abril, cuando cerraron los mercados cambiarios, anunciaron una serie de medidas que la voy a tratar en tres grupos. Primero, vamos a aventar la gran mentira que instalaron de que no hay cepo. Cepo hay, controles de cambio hay. La primera medida están extractadas en la comunicación Banco Central de la República Argentina A8226. La primera medida, buena, la eliminación del blend. A través de la eliminación del blend, las empresas podían libremente fugar parte de lo que liquidaban por exportación utilizando, por ejemplo, la operación de contado con liquidación. Comprar activos con cotización en el país y en el exterior y girarlos al exterior y venderlos al exterior con dólares y finalmente ahí tenían el proceso de fuga. Se elimina el blend, eso sí es positivo. Se elimina el parking, que en realidad es una especie de espera entre la especulación con bonos vía blend o vía MED, o vía contado con liquidación, pero en realidad no agrega mucho. Esperar 3 días a no esperar ninguno, bueno, no agrega mucho. Pero el cepo, el control de cambio, sí permanece para las personas físicas. ¿En qué sentido? Si una persona física va con $100 al banco, puede comprar por persona por mes $100. Por lo tanto, eso es un control de cambio. El cepo sigue estando. Obvio. En segundo lugar, para aquellas personas físicas, que hagan turismo en el exterior o paguen con tarjeta, le siguen aplicando la percepción del 30% del impuesto. No, el país no, pues está caduco. Esa es otra mentira. Eliminamos el impuesto país. Esta administración no eliminó el impuesto país. El impuesto país terminó su vigencia porque fue legislado por 5 periodos fiscales. O sea, no se renovó y cumplió su vigencia como un impuesto por tiempo determinado. O sea, este gobierno no eliminó el impuesto país. Antes bien, el 12 de diciembre lo estableció para determinados hechos imponibles. Después lo bajó. Entonces, para las personas físicas que se van al exterior o tarjetean en el exterior, tienen la percepción del 30% en concepto de impuesto a las ganancias o impuesto sobre bienes personales, que después lo pueden computar en el siguiente periodo fiscal en sus declaraciones juradas. Y si no presenta declaraciones juradas de bienes personales o impuesto a las ganancias porque está por debajo del mínimo no imponible, tiene que repetirlo, ¿no es cierto? Para las empresas no desapareció el control de cambio. En primer lugar, ¿qué se hizo? Esta liberación del cepo, yo siempre le digo a mis alumnos, es más arreglado que una pelea de Caradagian. Es decir, lo que se hizo fue decirle a la gente
que importaba y que tenía deuda, estamos hablando de una deuda de 57.000 millones de dólares, o a las transnacionales que tenían que remitir utilidades y royalties al exterior respecto de la deuda vieja, decirle, ustedes quédense en el molde, no hagan nada, no pidan nada, porque si no ahí sí tendríamos una brutal explosión del tipo de cambio y un overshooting que hubiera llegado a la divisa hasta 50.000 pesos por dólar. Entonces, ustedes no hagan nada. Te damos un buen. Pero ahí está. ¿Qué hizo el Estado? Hizo un default selectivo y una estatización de la deuda externa privada. Le dio el BOPREAL. Exactamente. Exactamente. Es lo mismo que hizo Martínez de Oz con la estatización de la deuda externa privada. Es un seguro de cambio. Salió el tema. Lo cual, después hay otro grave problema con el BOPREAL que tampoco lo dicen, que lo vamos a decir en la parte final, que genera fuerte perjuicio a las provincias. Lo anticipo, se pueden pagar impuestos con los BOPREAL. Bueno, terrible, terrible. Bueno, pero sigamos. El BOPREAL, o sea, default selectivo y estatización de deuda externa privada. Sí les permiten a las empresas pagar dividendos y royalties respecto de los balances que cierren este año. O sea, se paga el año que viene. El año que viene. O sea, si la empresa cierra balance el 31 de diciembre, a partir del 2026 ya puede acceder al mercado de cambio. Lo cual genera un tema. Nosotros generalmente tenemos crisis cambiarias por razones estacionales los veranos. Así es. Porque generalmente de mayo a agosto tenemos los ingresos de los dólares de exportadores del sector aceitero, cosecha gruesa, etc. Pero cuando ven en los diciembre tenemos los turistas, tenemos las empresas que cierran balance y anticipan dividendos al exterior, y entonces vamos a tener esta gente que cierra balance y van a acceder al mercado de cambio. Por ahí, por este lado, también tengamos un mercado cambiario tensionado y bastante calentito, por así decirlo. El segundo aspecto que dicta el gobierno en esta tarde del 9 de abril es un service. O sea, lo que el gobierno hizo fue un service al esquema planteado el 12 de diciembre. Lo que hizo fue devaluar y generar un carry trade, un nuevo modelo de concentración de renta financiera, generando un incremento de la tasa de interés en pesos, que por ahí en términos de efectivos mensuales es levemente positivo, levemente negativa, lo cual también genera una alta rentabilidad en pesos porque el tipo de cambio está anclado. Correcto. Establece un sistema de tipo de cambio con banda, ¿no es cierto? O reptante, como le decimos los economistas. Cota superior, 1.400 pesos. Cota inferior, 1.000. Crowley P. En la facultad nos enseñan que los sistemas de tipo de cambio con banda reptante, la autoridad monetaria no se mete siempre y cuando el punto de equilibrio entre la demanda y la oferta de dólares esté dentro de las bandas. Y yo recién voy a intervenir si el punto de equilibrio perfora la cota superior vendiendo dólares y regresando al punto de equilibrio entre las bandas. O si la banda perfora el piso, compro dólares para regresar el punto de equilibrio a las bandas. Acá interviene siempre. Acá interviene siempre. Exactamente. Interviene siempre aún dentro de las bandas. Sí, paradoja. Entonces, o sea, vendo barato cuando sube y compro caro cuando baja. Y el otro tema también que es bastante gracioso es, generalmente en la facultad decimos, ¿cuándo ponemos tipo de cambio fijo? ¿O cuándo ponemos tipo de cambio con banda? Cuando yo necesito estabilizar los tipos de cambio. Claro. Cuando yo tengo tipo de cambio serrucho, histérico, necesito encajonarlos o a través de un sistema duro como es fijo o a través de un sistema con banda. Fíjense ustedes lo siguiente. Milei dice, vamos a establecer un tipo de cambio con banda. La banda superior, 1.400 pesos, la vamos a actualizar un 1% mensual. O sea, esta banda hace esto. Sí. Pero la banda inferior la vamos a... O sea, ¿cómo yo puedo estabilizar un sistema de tipo de cambio con bandas cuando las bandas son divergentes? Es un contrasentido que va contra manual, ¿no es cierto? Algo bastante curioso. Otro tema. La banda superior dice que se va a ajustar un 1% mensual. Si yo ajusto la banda de inferior ni hablar, ¿no? Pero si yo ajusto la superior al 1% mensual, pero yo tengo una inflación que está 3% mensual, 2% mensual, 2,5% mensual, tengo un brutal retraso cambiario, al que ya tenemos. Y ni que hablar la banda inferior, porque si a la banda inferior yo la bajo a 9,50, 9,800 y tengo una inflación del 1-2%, el retraso cambiario respecto de la banda es mucho mayor. O sea que al retraso cambiario le estamos sumando un mayor retraso cambiario.
La inercia inflacionaria. Y la inercia inflacionaria de la que habla Gustavo. ¿Cuál es la inercia inflacionaria? Este gobierno se precia de liberal. Sin embargo, controla casi todas las variables más importantes del país. Controla los tipos de cambio, controla las paritarias laborales, controla la tasa de interés y controla la formación de precios de los sectores oligopólicos de la economía nacional. Por ejemplo, prepaga. Por ejemplo, combustible. Servicios. Entonces eso es un esquema de inflación reprimida. Entonces, si el problema de la inflación, acá tiene un grave error de diagnóstico el gobierno, a partir del hecho de que el gobierno cree erróneamente, estas cuestiones ya no se discuten en la academia, que la inflación es un fenómeno multicausal, pero el gobierno cree que es un fenómeno de emisión monetaria, me quieren decir por qué controlo precios, por qué controla la tasa de interés, por qué controla el tipo de cambio, por qué controla la paritaria, por qué controla la formación de los precios de los sectores oligopólicos. Y en realidad desmembro al Estado porque no permito intervenir para regular, porque la Secretaría de Comercio está pintada. Entonces generalmente lo que ocurre es que los sectores oligopólicos coluden y lejos de competir no bajan los precios, los suben, lo cual genera la explicación de por qué nuestro país tiene una doble inflación. Una inflación en pesos y una inflación en dólares que hacen que tengamos los precios de Suiza o Italia. Este es otro grave problema y error de diagnóstico que tiene el gobierno. Entonces, ¿por qué esto resiste y no se cae? Porque en realidad el gobierno está invitando al sector privado, el que tiene los dólares, y al externo, a que traigan sus dólares, los conviertan en pesos y pongan su renta en pesos. Plazos fijos, bonos. Entonces, volvemos al esquema de retraso cambiario, anclaje, un anclaje que pretende anclar los precios que no ancla nada, generar nuevamente un carril, un modelo de renta financiera, acumulación, para después, ¿qué? Fugar. Exactamente. Obviamente, esta vez el gobierno tuvo un blindaje por anticipado. ¿En qué consistió? Consistió en una especie de vaquita que hicieron. Por un lado, el Fondo Monetario Internacional, 20.000 millones de dólares, de los cuales entraron 15.000 millones de dólares, un préstamo por 6.100 millones de dólares que otorgaron el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, un repo del Banco Central por 2.000 millones de dólares y también, por las dudas, un préstamo que nos promete el secretario del Tesoro norteamericano, obviamente, exactamente, de la mano de Bush. O sea, lo que tenemos es una especie de neoblindaje, al mejor estilo del doctor de la Rúa, pero más o menos de los mismos montos, entre 30 y 40.000 millones de dólares. No sabemos de cuánto es el blindaje, pero sabemos que el secretario del Tesoro nos puede llegar a redondear un préstamo global por 40.000 millones de dólares. Y encima se está reprogramando un nuevo repo por 2.000. Y encima tenemos el BOPREAL. Y encima tenemos la necesidad de que se genere en la economía, lo mismo que en el primer año de la gestión Milei, una especie de dolarización endógena. Si los dólares no vienen del exterior, los tienen que aportar los que previamente ahorraron a las elecciones. O sea, que la gente y las empresas desarmen el canuto. Y ahí viene la medida esta. De paso, antes de terminar con el tema de este esquema del endeudamiento blindaje, en el sistema de bandas se observa una clara tensión entre las bandas. El sector agropecuario exportador o aceitero exportador quiere llevar el dólar a la cota superior. Ya tienen el tema de la rebaja transitoria de retenciones. Y el futuro. El sector agropecuario lo que quería era devaluarme a 1.400, subirme las retenciones y ahí sí estoy en el mejor de los mundos. Lo que ocurre es que el dólar está cerca de la banda inferior. Dicho sea de paso, el gobierno se había comprometido con el Fondo Monetario Internacional, eso está en el Staff Report, de que este gobierno iba a acumular reservas en el orden de 4.000 millones de dólares, cosa que no ocurrió. Acá tenemos una promesa incumplida, un waiver que seguramente se va a pedir y se va a otorgar, porque el gobierno no está acumulando reservas. Piensa acumular reservas a través del ahorro de los particulares, familias que están en la lona o debajo de la lona, o empresas que han aniquilado su capital circulante o de trabajo producto de la recesión imperante y tienen que pagar sueldos, tienen que pagar impuestos, etc. Entonces, lo que se propone es este esquema
que es una suerte de blanqueo permanente y sin recaudación de quienes tengan dólares, ¿no es cierto? O sea, una especie de dolarización endógena de la economía. Acá tenemos dos temas. Lo decía antes de comenzar esta linda reunión. El gobierno comete un error de ingenuidad, calculo yo, o también de formación. Es de manual que existe una ley, una vieja ley monetaria, formulada por Sir Thomas Gresham, asesor de la reina de Inglaterra, fundó la Bolsa de Londres en 1570, vivió entre 1519 y 1579. En 1558 se dice que en una carta formuló una ley que actualmente sigue vigente, que es la famosa ley de Gresham. La ley de Gresham dice que yo tengo dos monedas, una de buena calidad y otra de mala calidad, y el precio entre ambas fuera fijado por ley, la moneda mala en la circulación tiende a desplazar a la moneda buena. Este gobierno ingenuamente cree que si yo libero y desregulo en las transacciones con dólares, la gente alegremente va a sacar los dólares y va a comenzar a gastar, ¿no es cierto? Reemplazando al peso. Evidentemente esta gente no leyó un manual básico de economía. Si yo tengo dos monedas, buena y mala, y tengo que hacer un pago, lo voy a hacer con el peso, no con los dólares. Los dólares los voy a seguir encartando. Entonces, si todos hacemos lo mismo, la moneda mala va a reemplazar a la moneda buena. El gobierno, evidentemente, no se ha fijado en la ley de Gresham. El otro tema es respecto de la tensión cambiaria, volviendo al tema de la tensión cambiaria, es que el sector agropecuario, exportador, aceitero, lo que pretende es un dólar de 1.400 y con retenciones normalizadas. Aparentemente el sistema de retenciones bajas va a seguir. Lo que el gobierno está tratando de presionar es que si yo te mantengo las retenciones bajas y te mantengo el dólar en la banda inferior, te estoy prácticamente poniendo el revólver en la cabeza para que vos me liquides a 1.000 o a 1.100. Lo cual está generando una fuerte tensión del gobierno con un sector que lo ha apoyado electoralmente y que no ha tirado la toalla, ¿no es cierto? Y por el otro lado está la otra tensión, la tensión respecto de la banda inferior. La banda inferior incentiva a consumo conspicuo, turismo y adelantamiento de importaciones por parte del sector que importa bienes o insumos, ¿no es cierto? De hecho, hace poco estaba escuchando a un colega, Álvarez Agis, que las empresas que importan bienes desde el exterior están en estos momentos con un atasco. No pueden cumplir con los pedidos de la gente que compra en el exterior porque hay un problema de logística. O sea, quiere decir que la gente está comprando todo lo que puede en el exterior, aprovechando esto porque esto se va a acabar, porque esto es un veranito, y trata de adelantar importaciones o importar. Entonces yo pensaba a lo largo del año, comprarme este libro, lo voy a hacer ahora. Y esto está generando una sobrecarga en el sector de importación. Esta gente a que se le diga, vengan a hacer carry trade al país, le dice, sí, pero por 6 meses. 6 meses, claro, fíjense que da justo octubre. O sea, que este gobierno está elaborando una autotormenta perfecta. El retraso cambiario apuntado respecto de la banda superior, el retraso cambiario que venimos arrastrando. El esquema de inflación reprimida que tenemos respecto de combustible, tarifas y servicios que en forma oligopólica el gobierno pisa. Un salario real atrasado que necesita recuperarse. La obra pública que genera un efecto recesivo brutal y que puede generar una eclosión social en cualquier momento, y encima un esquema especulativo en donde tiene elecciones desdobladas, donde hay 2 elecciones clave, la de septiembre en provincia de Buenos Aires y las nacionales en octubre, lo que nos puede llegar a un problema cambiario muy serio en torno a las elecciones que se vienen en septiembre-octubre. Y si el gobierno logra sobrepasar esa tormenta, nos augura que este esquema va a tener un nuevo service, una nueva devaluación y un nuevo ajuste, como lo dijimos al principio de la charla. Después de las elecciones. Muy bien. Así que básicamente es eso, podría haber dicho algo más, pero bueno. Lo reprimieron. Creo que ha sido claro. Muchas gracias.